Buenos días a todos. Bienvenidos todos a un nuevo webinar de Fuji Electric España. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Esther. En el webinar de hoy, Sergi Ureña, nuestro director técnico en Fuji Electric sucursal en España, nos va a presentar el nuevo modelo Frenic Lift LM3S. De su mano vais a poder conocer todos los detalles de este nuevo variador para ascensores junto con las mejoras respecto al anterior modelo. Esta presentación va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Todas las preguntas que tengáis durante el webinar las podéis ir escribiendo en el chat y al final de la presentación iremos abriendo un turno de preguntas y respuestas para que Sergi os pueda responder. Si queda alguna pregunta sin resolver, no os preocupéis, ya que las anotaremos todas y os contestaremos personalmente por email en los próximos días. Bien, ahora antes de dar paso a Sergi, os voy a hacer una breve introducción sobre quiénes somos, para la gente nueva que podamos tener por aquí. Fuji Electric es una compañía con sede en Tokio, Japón, fundada hace más de 100 años. Cuenta con actualmente más de 27.000 empleados y tenemos oficinas en 21 países en todo el mundo. La central europea, a la que nosotros pertenecemos, está ubicada en Alemania, en Frankfurt, y está conectada con el almacén local y su propia línea de producción. De ella dependen 5 sucursales que están distribuidas por toda Europa. Tenemos la central en Alemania, en Reino Unido, en Francia, Italia y España. Además, cuenta con una red de distribuidores alrededor de 40 países de Europa, Oriente Medio y África. La sucursal española se creó hace más de 25 años. Estamos ubicados en Barcelona y contamos con una red de distribuidores por todo el país. Fuji Electric tiene 4 segmentos de negocios. En Europa nos dedicamos a la electrónica de potencia y concretamente estamos especializados en variadores y automatización, incluyendo también el negocio de las pantallas HMI. Nuestros productos se pueden usar en distintas aplicaciones industriales, por ejemplo, HVAC y agua, elevación, pequeñas máquinas como por ejemplo, en lavados de coches o en cintas transportadoras, pero también en industria pesada como la minería, el petróleo o el gas. Bien, esto es todo por mi parte. Antes de dar paso a Sergi y a su presentación del Frenic Lift LM3S, comentaros que este webinar se está grabando y que podréis acceder a él posteriormente a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página web. Gracias de nuevo por asistir y ahora vamos a dar paso a Sergi. Disfrutad del webinar. Muchas gracias, Esther. Gracias por la presentación. Imagino que me estáis escuchando. Voy a mirar de compartir pantalla para preparar la presentación. Vamos allá. Venga, y entramos en modo presentación. Vale. Imagino que podéis ver ahora la presentación. Vale, creo que sí. Pues venga, sin más. Vale. Ok, ya tenemos el puntero láser preparado. Muy bien, pues antes de nada agradeceros a todos, a todas vuestra presencia en este webinar. Mi nombre es Sergio Ureña, ya me conocéis, soy el responsable técnico de Fuji Electric en España y sin más voy a empezar a explicaros esta nueva gama que vamos a lanzar en breve al mercado, al sector de elevación. Concretamente es el nuevo Frenic Lift
es el modelo LM3S y, como el nombre indica, es el recambio perfecto para el LM1S, para la primera gama de producto que Fuji Electric lanzó para el sector de elevación. Bien, sin más, voy a empezar a explicar las partes en las que está desglosado este webinar, empezando por el índice. Primero tendremos una descripción general del equipo. Veremos toda la gama de producto, ¿vale? Después, el siguiente apartado, explicaremos una serie de mejoras. Lógicamente, al tratarse de un producto nuevo, pues trae alguna que otra mejora. Luego hay un apartado de normativa para explicar exactamente todas las normativas que cumple este equipo. También, lógicamente, habrá una pequeña comparativa, una comparación entre la nueva gama LM3S, perdón, y la primera gama a la cual sustituye, el Freniglif LM1S. Y ya, por último, una última diapositiva en la que también se hace mención a los diferentes dispositivos periféricos que se pueden combinar con la gama LM3S, con la gama Freniglif. Bien, pues vamos allá. Dentro de la descripción general de producto de la serie de la familia Freniglif, concretamente esta nueva serie, el LM3S, como decía, es la serie específica de los variadores fabricados por Fuji Electric para la aplicación de ascensor, montacargas y demás. Bien, vamos a entrar a la gama de producto, donde veremos una tabla con las diferentes referencias, las nuevas referencias del equipo, y donde también se exponen las DC Reactors, las reactancias que van en serie con el bus de continua, y se hace mención a las resistencias de frenado. Bien, el motivo de presentaros la tabla es para que veáis toda la gama de producto que en base, de salida, cubre la misma gama que la serie a la cual sustituye, la gama Freniglif LM1S. Por lo tanto, tenemos desde el equipo de 2,2 kilovatios de alimentación monofásica, que tenéis aquí la columna en la equivalencia de kilovatios, como la gama Freniglif LM1S era en kilovatios, pues he creído conveniente poneros la columna en kilovatios, y al lado la nueva referencia de producto del LM3S, donde, como es tendencia, recientemente ahora viene en amperaje, ¿vale? O sea, el equivalente al el equipo de 2,2 kilovatios vendría a ser el FRN11 LM3S-7 de alimentación monofásica. Como podéis ver, también tenemos la gama trifásica a 220 voltios, a 200 voltios, que va desde el 5,5 kilovatios, 25 amperios, hasta el 22 kilovatios, 90 amperios. Bien, y en la gama trifásica 400 voltios, como podéis ver, hay una novedad muy interesante, y es que se ha ampliado la gama hasta la talla del 55 kilovatios, partiendo del 4 kilovatios, que es la misma talla inicial de la cual partía la gama LM1S. En este caso, no nos quedamos en el 45, sino que también se ha incrementado la gama a un 55 kilovatios, incluso por encima de nuestra gama premium, que es el LM2A, ya sabéis, el equipo universal. Se ha superado, se ha añadido, mejor dicho, una talla adicional, que en este caso es el 55 kilovatios, que es un equipo que puede entregar hasta 112 amperios de intensidad nominal. Bien, por eso lo he marcado en un color diferente. También hemos puesto aquí que es novedoso el equipo. Y después, otro comentario que quería hacer al respecto, que está marcado también aquí en rojo con unas observaciones, es en cuanto a las resistencias de frenado. En principio, todos los equipos, excepto estos tres que están marcados en rojo, corresponden con los mismos valores ya utilizados en la gama LM1S, es decir, que si tenemos que hacer un reemplazo de un equipo existente, podríamos utilizar los mismos componentes, incluso la resistencia de frenado. Pero ojo, he marcado en rojo estos tres modelos, concretamente es el 5,5, el 7,5 y el modelo de 37 kilovatios, el de 75 amperios, porque en estos tres casos los valores de la resistencia de frenado se ven incrementados respecto al valor de origen.
Es decir, que los valores originales, en caso de un Freniglif LM1S en un 5,5 y un 7,5, si mal no recuerdo, era de 47 ohmios, ¿vale? Y en este caso, el valor recomendado y próximo al mínimo del transistor de frenado están respectivamente en 5,5 y 7,5 en 80 y 60 ohmios, ¿vale? Lo propio pasa con el equipo de 37 kilovatios, que si no recuerdo mal también era 8,5 ohmios y ahora el valor mínimo son 10 ohmios. Esto es importante, muy importante, ya sabéis, porque si mantenemos, en el caso de mantener la resistencia de un Freniglif con un valor óhmico menor al mínimo, obviamente eso podría llegar a dañar el transistor de frenado. En este caso, pues he creído conveniente resaltarlo, remarcarlo, para que lo tengáis en cuenta. Obviamente, en caso de una instalación totalmente nueva, pues se servirá el equipo con su reactancia, con su resistencia correspondiente y ya está. Pero el comentario viene precisamente a colación de tratar de hacer un reemplazo de un equipo pues, que ya esté por los años de utilización para cambiar, ya esté viejito, ya necesite reemplazo y pues bueno, podríamos quitar un LM1S, poner un LM3S y en este caso en las tallas 5,5, 7,5, 37 hay que tener en cuenta que también debe sustituirse la resistencia de frenado. Bien, seguimos. Ahora vamos al apartado de mejoras, donde veis bastantes puntos y vamos a pasar a comentar cada uno de ellos, partiendo de una visión general del producto, siguiendo con una serie de prestaciones básicas del equipo. Veremos después el apartado de compatibilidad con varios tipos de encoder del mercado. Luego, otro punto interesante es que también se ha incrementado el número de polos de motor a controlar. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de controlar aún más motores si cabe. También mencionaré algunos puntos o algunos aspectos de la nueva versión, la versión 4 de nuestro Loader Software, que es el software de PC, para poder trabajar conjuntamente con nuestro equipo, con nuestros equipos, mejor dicho. Otra novedad muy interesante es que se ha añadido la lógica programable, lo veremos después en su momento. Después veremos un apartado relacionado con el mantenimiento preventivo y predictivo. Entraremos en la explicación de la operación de rescate. Otra cosa interesante que también incluye es el rescate en sentido favorable, algo que incluye nuestro equipo de mayor prestación, que es el M2A. Y después alguna otra mejora adicional. Venga, pues vamos allá. Pues como hemos dicho, desde el inicio, pues este es el modelo sucesor del primer equipo dedicado para ascensores, nuestra gama Freniglif, el M1S. Un equipo que salió allá por el año 2005, un equipo que conozco muy bien porque en parte me considero también una de las personas que estuvo directamente involucradas gracias a la relación con vosotros, con todos nuestros clientes, a poder llegar a desarrollar después de una serie de años de experiencias un producto exclusivo para el sector de elevación. Y ahora, en el 2026, ya 20 años después, el tiempo pasa volando, pero ya han pasado 20 años, parece mentira, podemos hablar de la serie LM3, que es el producto que va a reemplazar al LM1S. Bien. Y tenemos pues dos grandes bloques, ¿no? La mejora de prestaciones básicas, lógicamente, al tratarse un producto de nueva generación, y después también una serie de mejoras en cuanto a la facilidad de mantenimiento, de uso y demás, que veremos más adelante. Muy bien, entramos dentro del apartado de mejoras de las prestaciones básicas. Tenemos un equipo con mejor rendimiento, mayor precisión, a velocidades extremadamente bajas, realmente donde se necesita este tipo de mejoras, partiendo pues eso, de un producto predecesor en los que, pues bueno, después de diferentes pruebas que hemos llevado a cabo, pues hemos ido lógicamente a las instalaciones que son fáciles, pues esas no nos interesan las instalaciones, pues lógicamente que representan un reto que cuesta más de hacer un ajuste más fino por los motivos que sean y hemos visto pues de entrada pues que precisamente comparando los ajustes que teníamos que hacer más dedicados, con más tiempo, con más precisión, con tocar más parámetros,
En el caso de sustituir el equipo por el LM3, pues hemos visto de entrada pues, mayor precisión en la parada, menos rollback, bueno, algunos aspectos que lógicamente se aprecian cara al usuario, pues una serie de prestaciones básicas como la que sobreentiende pues en reducción del rollback, en poder aportar mayor confort en el viaje, mayor precisión en la parada, y después de cara a los fabricantes pues se ha mejorado pues eso, la precisión en la detección del encoder, es decir, se ha aumentado la resolución y por lo tanto tenemos mayor y mejor rendimiento pues, en la compensación con carga desequilibrada, es decir, en la reducción del rollback, ¿no? Y por lo tanto, pues también eso ayuda a, en definitiva, tener que tocar menos parámetros para hacer un ajuste final o un ajuste fino. Eso no implica que nos encontremos con alguna instalación que sea un poco hueso duro de roer y tengamos que esforzarnos un poco más. Pero de entrada, pues lógicamente, al ser un equipo fabricado 20 años después, pues ya son cosas que se ven en cuanto empiezas a trastearlo, a probarlo y demás, ¿vale? Bien, pasamos a otro punto de mejora. En este caso es un punto súper interesante, ya veréis, los que nos conocéis, en el que se habla de la compatibilidad con varios tipos de encoder. Ya veréis que es un equipo que admite diferentes combinaciones de encoder, pero partiendo de la configuración estándar de lo que viene con el equipo de fábrica, de serie, ¿vale? Ya mencionaré en estos tres casos que de entrada el equipo es compatible con los encoders 5 incremental, 5 absolutos, como por ejemplo es el modelo RN1387, que ya conocéis vosotros, y los modelos que incorporan en la parte absoluta las comunicaciones series con los protocolos ENDAT 2.1 o el BIS-C. El BIS-C, asterisco, significa que en el caso del LIF1, por ejemplo, no era ni compatible con ese protocolo. O sea, de entrada ya el LIF3 incorpora un protocolo que con el LIF1 no era posible, ¿no? Pero que sepáis que ahora también puede controlar este tipo de, puede admitir este tipo de encoders absolutos nuestro LM3, tal y como viene de fábrica, lo que decía, de serie. Bien, pues vamos al primer punto. Y el primer punto, el primer ejemplo sería para controlar un motor síncrono de imanes permanentes, lógicamente en control vectorial lazo cerrado, donde pues partimos, por ejemplo, nos vamos a imaginar que tenemos un motor con un encoder 1387, el cual incorpora, como decía inicialmente, unas señales AB sinusoidales de 1,2 voltios pico a pico, en este caso el modelo 1387 como ejemplo, ¿vale? Y que en su parte absoluta también tiene unas señales sincos absoluta, ¿vale? Por 360 grados mecánicos de cada vuelta física del eje del encoder y por lo tanto del eje del motor. En el caso del Frenic-Leaf LM1S tendríamos un equipo con una tarjeta de opción OPC LM1 PR. En este caso ya viene incluido de serie, no necesitaríamos ningún tipo de tarjeta, con lo cual sería tan sencillo como quitar un equipo, poner el otro, ¿vale? Y en caso de tener un encoder con el protocolo ENDA 2.1, en el caso del Frenic-Leaf LM1S tendríamos una tarjeta de opción PS, de las primeras tarjetas de encoder absoluto para protocolo ENDAT o PS1, que fue una mejora, fueron un upgrade con precisamente un aumento en la resolución de la lectura de la parte del encoder, ¿no? Para controlar este tipo de encoderes absolutos con el protocolo ENDAT. Bien, pues creo que ha quedado bastante claro. Pasamos al siguiente ejemplo, es para controlar una máquina, un motor de inducción, en este caso en lazo cerrado también, con control mediante el control vectorial en lazo cerrado. Bueno, en este caso solamente nos quedaríamos con la parte de las señales incrementales, ¿vale? Precisamente con la parte de señales incrementales solamente del mismo encoder, del 1387, u otro modelo de encoders de otros fabricantes que puedan enviarnos este tipo de señal de 1,2 voltios sinusoidales, ¿vale? Por lo tanto, no tendríamos que poner ninguna tarjeta adicional y, como decía inicialmente, pues para controlar este tipo de señales, solamente la parte incremental, en el caso del Frenic-Leaf LM1S, tendríamos algún equipo por ahí con la tarjeta OPC LM1 PR.
Esto sobre todo era una recomendación para poder controlar motores de inducción en lazo cerrado, pero motores de inducción gearless, es decir, motores de inducción sin reductor, contracción directa, ¿vale? Con lo cual teníamos instalaciones que eran extremadamente reversibles y que para ello un motivo de mejora en lo que era la comparativa de controlar ese tipo de máquinas con encoders que aportan señales cuadradas, pues si poníamos este tipo de encoders con señales senoidales, podíamos tener o obtener un mejor resultado, ¿vale? En el control de estas máquinas. Como sabéis, hay muchos fabricantes por ahí de máquinas de inducción sin encoder y es altamente recomendable utilizar encoders con señales senoidales para poder obtener un mejor resultado en el control, en el confort, en el viaje, etcétera, etcétera. Bien, y ya por último, el control de motor de inducción sin encoder, es decir, motor de inducción en lazo abierto, donde podemos realizar un control tensión-frecuencia, control típico clásico de toda la vida, y el control vectorial en lazo cerrado, ¿vale? Que es el que nosotros recomendamos para poder tener un mejor control del motor y, por lo tanto, de la carga. Pues bien, en cuanto a este punto, creo que ya está todo claro. Vamos a pasar al siguiente punto. Recordar que después tenemos el apartado de preguntas y respuestas y obviamente si queda alguna duda en el tintero, pues podéis aprovechar para solventarlas luego en ese apartado. Siguiendo con la compatibilidad de los diferentes tipos de encoders, ahora voy a comentar si ponemos la tarjeta de opción, porque también permite colocar la tarjeta de opción, en este caso OPC-LM PG3, y un encoder incremental 12-15 voltios con circuitería en colector abierto de salida o complementario, es decir, lo que incorporaba el Frenic Leaf LM1S de serie, ¿vale? En este caso ahora, mediante esta tarjeta de opción, nos permitiría llegar a controlar, pues bueno, en el caso de el motor síncrono de imanes permanentes en control vectorial de lazo cerrado, pues bueno, lo que decía antes, añadiendo esta tarjeta en el LM3, que antes tenía la tarjeta de encoder incorporada para ese tipo de señales, en el LIF1, pues podríamos controlar un motor síncrono de imanes permanentes, simplemente remarcar que para el control de máquina de imanes permanentes es preciso el canal Z, el paso por cero, ¿vale? Para poder tener un control preciso de la máquina, ¿vale? Y sobre todo recordar también que es importante tener esa máquina validada. Lógicamente, si es un conjunto variador máquina ya validado en su momento con el Frenic Leaf 1, pues lógicamente también está validado para el Frenic Leaf LM3, ¿vale? Debería funcionar exactamente igual o incluso mejor. Bien, y el siguiente punto es el control de motor de inducción, control vectorial en lazo cerrado para máquinas de inducción normal y corriente, con o sin reductor. Lógicamente, pues necesitaríamos esta tarjeta para poder gobernar este tipo de señales. Acordaos, HTL, 12-15 voltios, colector abierto o señales electrónica complementaria. Bien, pasamos al siguiente punto, en el que comentaba inicialmente que se han incrementado el número de polos de motor, por lo tanto eso permite un abanico más amplio en la posible configuración o control de motores. Lo que pasa es que, como podéis ver, digamos, para la misma frecuencia máxima de salida, que son 120 Hz, en el caso del Frenic Leaf 1, el LM1S, podríamos llegar hasta 100 polos y en el caso del LM3 sí hay una mejora, obviamente, se pueden controlar motores hasta 128 polos, pero en nuestro mercado, digámoslo así, europeo, lo máximo que se suelen ver son motores de 20, 24, 30, 32 polos a lo mejor, pero vamos, yo no me he encontrado en el sector de elevación directamente motores con este gran número de polos de motor. Pero bueno, es una mejora y lógicamente pues también hay que mencionarla. Esta otra mejora sí que es interesante, la vais a encontrar y además también viene equipado con un puerto USB, en este caso mini B, ¿vale? Y esto es lo que nos permite es una comunicación directa entre el variador y el PC. Es decir, que
podemos leer parámetros, escribir parámetros en el variador utilizando únicamente la alimentación del PC. Esta es una mejora importante, es decir, no necesitamos tener el variador alimentado con la red eléctrica para poder leer o escribir los parámetros. Por lo tanto, tal y como viene en la caja de cartón, podríamos conectar el PC a través del puerto USB. Aquí tenéis una imagen ampliada de este tipo de puerto con el conector mini B y directamente podríamos ya programar el variador o leer los parámetros del variador sin necesidad de tener el equipo conectado. Con lo cual, pues eso también facilita la posibilidad de uso con nuestro equipo a la hora de hacer un precableado, a la hora de hacer el montaje del equipo, etcétera, etcétera. Bien, pasamos al siguiente punto. Y bueno, os voy a explicar, pues eso, que incluye la versión 4 de nuestro loader software, ¿vale? Pues para PC. Básicamente esta actualización, pues contiene una capacidad de mantenimiento mejorada, la edición, supervisión de los parámetros del variador conectado se pueden realizar mediante el puerto USB, como decía anteriormente, y nos permite, pues, partiendo de la base de los parámetros, programación del equipo, leer, escribir, editar, transferir, hacer comparación, inicializar, almacenar los parámetros para futuras instalaciones, etcétera, etcétera. También nos permite una herramienta súper útil que es la función de osciloscopio, que nosotros llamamos Real Time Trace, la que, pues eso, podemos tomar gráficas de diferentes variables como corriente, voltaje, terminales digitales, entradas, salidas, ver el estado de los frenos, del contactor, etcétera, etcétera. Y todo esto también se puede tanto guardar como leer posteriormente para poder analizar alguna instalación. Y también, obviamente, nos permite monitorizar. Por lo tanto, podemos ver el estado actual del equipo. Podemos visualizar el funcionamiento del equipo a tiempo real, podemos ver el registro de los viajes, el estado de las entradas-salidas, cuáles están activas, cuáles están desactivadas, perdón, la visualización del estado de los componentes también, con vida útil limitada a nivel de mantenimiento, y etcétera. Todo esto lo podemos ver directamente desde el loader software. Bien, otra mejora sustancial, otra mejora muy importante que incorpora el equipo es la lógica programable. La lógica programable es la herramienta que ya incorpora a nuestro equipo de mayor prestación, que es el FreniGlyph LM2A. También se ha decidido incorporar en la serie FreniGlyph LM3. Vale, para los que no conozcan qué es la lógica programable, pues básicamente se trata de una serie de funciones que podemos nosotros customizar, que podemos programar directamente en el variador, ¿vale? Es como si fuera un PLC, como si fuera, bueno, un autómata programable, donde pues mediante puertas lógicas, temporizadores, contadores, selectores, podemos crearnos nuestra propia lógica porque pues, podemos tener alguna instalación con alguna maniobra, con alguna limitación o que necesitemos alguna señal adicional, etcétera, etcétera. Y esta lógica programable pues ya no permite todas estas funcionalidades, ¿no? Y no tenemos que añadir ningún elemento externo. El entorno de programación del Loader Software 4, aquí tenéis un ejemplo, un pequeño pantallazo, permite también crear diferentes bloques de funciones, los function blocks, ¿vale? Por el usuario. Y esto también, al igual que los parámetros, en definitiva acaban siendo parámetros que se mandan al variador, pues permite importarlos, exportarlos, como si fuera pues eso, un proyecto, ¿vale? También se le puede asignar un número de control a este function block por si tenemos que añadir algunas mejoras, ¿vale? Por lo que he ido hablando con algunos clientes, pues, por ejemplo, ellos complementan algunas funcionalidades propias, ¿vale? En su maniobra y añaden pues algunas mejoras adicionales, ¿no? Y gracias a este número de control pues permite crear diferentes versiones, simplemente pues para tener en cuenta pues qué versión tiene cargada de la lógica programable ese equipo en ese momento, ¿no? Por si hay que actualizarlo y demás, ¿vale? Y también otra funcionalidad que permite este function block es bloquearlo mediante una contraseña, y esto lo que hace al final es pues todo lo que podéis ver aquí, este parámetro de lectura, este selector, este comparador, este temporizador, pues al final lo que acabaríais viendo es una caja negra
y simplemente no veríais lo que hay dentro programado, ¿vale? Y esto se puede hacer mediante una contraseña, un password, sin más. Pasamos al siguiente punto. En este caso se trata del apartado del mantenimiento preventivo y predictivo. La novedad es que es mediante señales digitales, ¿vale? Esto lo que ayuda es a prevenir las paradas del ascensor debido a problemas con el desgaste principalmente del equipo, del variador. Y tenemos, pues bueno, básicamente a nivel de mantenimiento predictivo, podemos tener una alerta a una hora determinada o tras un tiempo transcurrido y la comparativa de lo que incorporaba el LIF 1 y lo que incorpora el LIF 3. Básicamente es todo lo mismo y simplemente hay una pequeña novedad en cuanto a las horas de funcionamiento acumuladas, el tiempo acumulado con el equipo en tensión, que eso es lo que muestra pues, el desgaste, por así decirlo, de los condensadores principales. Lo mismo con respecto a los condensadores de las placas de circuito impreso, el tiempo de funcionamiento del ventilador de refrigeración, el tiempo acumulado de las horas del motor en marcha y el número de arranques de motor. En el caso del Frenic Lift 1, pues simplemente mostraba las veces que se le daba orden de marcha forward reverse o subir y bajar, pero en el caso del Frenic Lift LM3, la novedad es que permite reiniciar este número de arranques de motor con la finalidad de, por ejemplo, el mantenimiento mecánico en caso de utilizar cables recubiertos de plástico o cintas, ¿vale? Y como ya sabéis, pues bueno, no se puede ver el desgaste que presenta el cable precisamente por estar recubierto de plástico y, por ejemplo, pues bueno, a nivel de mantenimiento preventivo como orientación, pues sería en el caso de reemplazar este cable si sabemos que cada X cambios de sentido de giro, que eso implica, no sé, 5.000 arranques de motor, por ejemplo, tenemos que hacer una revisión, un mantenimiento, pues bueno, podemos hacer el cambio de los cables, resetear o reiniciar el parámetro y cuando llegue el momento vamos controlando para poder llevar a cabo dicho mantenimiento, ¿vale? Sería un poco esta idea de mejora. Con respecto al mantenimiento predictivo, pues en este caso tenemos señales con detección de signos anormales. Básicamente, por ejemplo, que esté fallando la capacidad de los condensadores principales, algo que ya es bastante común. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Es una llamada típica de que cuando tenemos un ascensor funcionando o una instalación durante muchos años, que nos llamáis, oye, es que tengo un G11, imaginaos, todavía un equipo anterior al Frenic Lift, ¿no? Lo mismo ya tiene ese equipo 25 o incluso 30 años, ¿no? Y me doy cuenta de que cuando coge la velocidad de aproximación, la lenta va como a botes o incluso llega a vibrar, a pararse, luego vuelve a arrancar, pues lógicamente eso ya es sintomático de que los condensadores, los pobres, están ya en las últimas y es necesario su reemplazo, ¿no? Su sustitución, el cambio, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros podríamos coger esta alerta y se puede mandar esta alerta, obviamente, a través de comunicaciones. Se puede hacer la lectura, que hoy en día también es bastante popular el trabajar vía comunicaciones entre el variador y la maniobra, pero también mediante señales digitales. Podemos coger esa señal de vida, ¿no? De detección de funcionamiento anormal y bueno, y poder levantar la mano para decir, oye, esto requiere su revisión o su mantenimiento para cuando vaya el equipo de mantenimiento, hacer lo propio con respecto al mantenimiento, ya sea predictivo o preventivo. Bien, paso al siguiente punto y en este caso entramos de lleno en las operaciones de rescate. La novedad es que también incluye el rescate en sentido favorable, algo que no tenía el Frenic Lift 1, que sí que tiene el Frenic Lift 2 y en este caso pues también se ha decidido incorporar en el LM3. Obviamente permite el funcionamiento trabajando con alimentación monofásica, 230, 200 voltios, o también la posibilidad de alimentarse mediante baterías, la parte de potencia para pues, desplazar la cabina hasta el siguiente nivel de piso, ¿no? Y tal y como podéis ver en el gráfico, en el ejemplo, pues aquí tendríamos lo que viene siendo lo más habitual, lo más común, que es cuando cae la alimentación de red y tenemos que realizar una maniobra de rescate, pues simplemente se conmuta a un SAI
normalmente ya está dimensionado pues, para poder trabajar, ya sea en sentido favorable o desfavorable, si fuera preciso, y alimentar directamente al variador para que a su vez pues, controle el motor y la carga y desplazar la cabina hasta nivel de planta, abrir puertas y acabar la operación de rescate. Y después también, como decía, es posible alimentar el equipo por la parte de control, ya lo veremos a continuación, a partir de ciertas tallas, y la parte de potencia, pues lo mismo que antes utilizamos solamente el SAI, aquí también hay la opción de alimentar con baterías. Este es el ejemplo en caso de un equipo trifásico A230, cuyo nivel mínimo creo que sale aquí efectivamente. Aquí sale una tabla resumen, como decía anteriormente. Por debajo de 15 kilovatios, pues simplemente utilizaríamos el SAI, ¿vale? Y por encima de 18,5, a partir de 18,5 en adelante, pues tenemos disponibles los terminales de alimentación auxiliar R0T0, donde pues podemos alimentar a 230 y luego pues con, en este caso, un equipo guión 2, un equipo trifásico 220 con un nivel mínimo de a partir de 24 voltios, baterías, para hacer la parte de control, tanto de motor síncrono como de motor de inducción. En equipos de 400 voltios, pues el nivel mínimo serían 48 voltios. Esto es importante, que en el caso de control de motor síncrono, pues obviamente cuando se utilizan encoders con comunicaciones serie en DAT o BIST, en este caso, como incorpora de serie el LM3, y simplemente el segundo comentario, que se requiere la tensión de entrada específica para la entrada auxiliar de la fuente de alimentación de control, básicamente lo que decía, ¿vale? Que necesitas alimentar la parte de control también. Y obviamente, pues para más información podéis consultar los manuales de usuario, las guías rápidas, podéis poneros en contacto directamente con nosotros, como hacéis ya habitualmente. Muy bien, pasamos a los siguientes puntos de mejora. Bueno, simplemente recordar que el equipo tiene como opción la tarjeta OPC LMPG3, que es la que tiene la entrada HTL, 12-15 voltios, complementaria. También incorpora una salida de pulsos ABZ, ¿vale? En colector abierto para replicar hacia la maniobra los pulsos del encoder. Después, por ejemplo, si queréis colocar el teclado en la puerta del armario, ¿vale? Necesitaría este pequeño adaptador con esta referencia, CBAD-CP, que sería pues, el adaptador para colocar este teclado en la puerta, ¿no?, del armario. Digamos, el teclado iría colocado en este adaptador y después en la parte donde va el teclado del variador, digamos, cuando quitamos el teclado tendríamos que poner este otro adaptador para que nos permita conectar el cable de red, que en este caso sería conexión cable red estándar macho-macho, ¿no? Y sin más. Necesitaríamos esta referencia que incluye estas dos piezas, que es el adaptador. Ok. Obviamente, como viene siendo frecuente en los equipos de nueva generación, es un equipo que está fabricado con componentes con una vida media útil de 10 años, ¿vale? Por lo tanto, está diseñado para durar, como sabéis, ¿vale? Los componentes susceptibles de desgaste, que son los condensadores principales, los condensadores de las placas de circuito impreso, el ventilación de refrigeración, todo esto a una temperatura ambiente de 40 grados y un factor de carga de 100%. Sabéis que un ascensor jamás trabaja al 100%. En la industria sí que es posible, en algunas aplicaciones, pero en un ascensor normalmente trabajan a un factor de carga de un 40, un ED, un ciclo de trabajo, mejor dicho, de un 40%, de un 50%, de un 60%, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, bueno, si ya lo veis, los que nos conocéis, si hay equipos por ahí que tienen más de 30 años de fabricación y de vida y todavía siguen dando guerra, pues los equipos de última generación, por así decirlo, que ya se fabrican con unos componentes de vida media útil de 10 años, pues pueden estar durando muchísimos años más y esto implica, pues bueno, mantiene la política de garantía de nuestros equipos. Sabéis que en este caso estos productos tienen 3 años de garantía comercial, ¿vale? Aunque muchos de ellos, pues lógicamente, duran muchísimo tiempo. Vale, entramos en el apartado de la normativa y veremos diferentes estándares, del cumplimiento de diferentes estándares del equipo.
Aquí he preparado una pequeña tabla de resumen, simplemente pues para que sepáis que el Fresnel Leaf LM3 es conforme a todas estas normas, ¿no? En el ámbito, nuestra área geográfica, europeo, pues obviamente cumple la directiva de baja tensión, la de compatibilidad electromagnética, obviamente la 1215, la 1216 están incluidas, la directiva de máquinas con respecto a la normativa de seguridad de maquinaria, la ISO 13849-1, la directiva de elevación, concretamente la 8120, y el extracto que habla de la función sin contactores, o sea, esto es otra mejora también, ¿vale? Incluye la funcionalidad de la certificación, mejor dicho, contactorless, ¿vale? Sabéis que el Fresnel Leaf 1 tenía la funcionalidad, tenía la certificación, pero solo se podía retirar un contactor y al final pues se acababan manteniendo los dos elementos de corte, los dos contactores entre variador y motor. Entonces, en el caso del LM2, obviamente, tenemos este certificado para trabajar sin contactores y aquí en el LM3 también se ha certificado el producto para cumplir esta directiva de elevación. Bien, y luego otros elementos como la ROS, la WE, diseño ecológico, pues todo esto es conforme a todas estas normativas, estos estándares. A nivel norteamericano, al igual que en el Fresnel Leaf 1, cumple la UL, la normativa de UL, también cumple la normativa del ámbito canadiense, la CSA, la coreana y la de Reino Unido, la UKCA. Bien, pasamos al siguiente punto, donde pues he preparado un par de comparativas, básicamente a nivel de hardware. Veremos muy rápido, hay muchas cosas, pero lo veremos muy rápidamente para que se haga liviano. Y después también habrá una comparativa en cuanto al tema de la combinatoria de las opciones que presentaba un equipo con respecto a otro, que ya habéis visto en cuanto a las tarjetas de encoder, que básicamente lo que uno traía de estándar, ahora el otro lo trae de opción y viceversa. Pues sin más, un pequeño resumen. Vale. Aquí tenéis la comparativa en cuanto a hardware entre el LM1S y el LM3S. A nivel de gama de producto, pues bueno, cubre la misma, a excepción, en este caso, del LM3S que aumenta una talla. Por lo tanto, tenemos el 55 kilovatios. Esto es importante porque cuando teníamos instalaciones por encima de 45 kilovatios, teníamos que irnos a otra gama de producto, que era la serie VG, ¿vale? Pues en este caso, con el Fresnel Leaf, manteniendo la gama Fresnel Leaf, podríamos incluso utilizar el 55 kilovatios para cubrir alguna talla de las que hasta ahora, hasta la fecha, teníamos que irnos a la serie VG, ¿vale? Simplemente ese detalle para tenerlo en consideración. Con respecto al circuito principal, circuito de potencia, la capacidad de sobrecarga del Fresnel Leaf era de hasta el 200% durante 10 segundos, algo que ya vimos que era una barbaridad. En el caso del Fresnel Leaf LM3, podemos entregar hasta el 200% durante 3 segundos con un pequeño decalaje, si se da en un momento dado, ¿vale? El siguiente punto es la entrada auxiliar de la alimentación del circuito de control, los terminales R0T0. Esto estaba disponible en la gama trifásica 400, alimentación monofásica de 230 a 480 y en la gama 230 en monofásico de 230 a 240. ¿Vale? En el caso del LM3, como decían en la diapositiva donde hablaba del rescate, solo tenemos disponibles los terminales R0T0 por encima del 18,5 kilovatios, es decir, 18,5 en adelante, ¿vale? En gama trifásica 230 y trifásico 400, y obviamente cada uno pues con la alimentación que corresponde. Las entradas, los terminales, mejor dicho, L1, L2 o LN de fase y neutro en productos, solo está en los productos monofásicos a 230, ¿vale? Tanto en un caso como en el otro. El transistor de frenado, lógicamente, está integrado en toda la gama de productos. El grado de protección IP es el mismo, hasta 22 kilovatios es IP20 y 30 kilovatios o por encima es IP00, ya que tiene que instalarse dentro de una envolvente, dentro de un cuadro eléctrico. Pasamos a la comparativa hardware en lo que representaría el circuito de control, ¿vale? El terminal USB, bueno, esto es una cosa nueva que incorpora la gama LM3S. En cuanto a entradas digitales, entradas de seguridad funcional, entradas analógicas, salidas analógicas y demás, pues paso a mencionar. Bien, básicamente pasamos de una entrada
de una entrada más a una entrada menos. Es decir, en entradas digitales tendríamos incluidas las señales de forward reverse de la X1 a la X8, por lo tanto, 10 entradas en el caso del LIF1 y en el caso del LM3, pues solo llegamos del X1 a la X7, más forward reverse, es decir, nos quedamos de 10 entradas a 9 entradas. En cuanto a seguridad funcional, todo y que el FRENIC LIF1 hasta el cambio de normativa de la 954-1 a la 13849-1, es decir, desde el año 2005 hasta el 2012, más o menos, si no me falla la memoria, tenía solamente una entrada, que luego precisamente el cambio de normativa obligó a los fabricantes a incluir esa segunda entrada de redundancia. Por lo tanto, podemos decir que tiene dos entradas de seguridad funcional, exactamente las mismas que en el caso del LM3. En cuanto a entradas analógicas, hemos pasado de 3 a 1, con una ya hemos visto que es más que suficiente. Ninguno de los productos tiene salidas analógicas. En cuanto a salidas digitales, salidas de transistor colector abierto, pasamos de 4 a 3 también. En cuanto a las salidas de relé, nos quedamos con las mismas, ¿vale? Tanto el relé Y5 AC como el relé normalmente de alarma 30 ABC tienen los mismos, las mismas cantidades, dos relés, ¿vale? Con estas especificaciones. El conector de comunicaciones sigue siendo el conector RJ45, admite protocolo Modbus RTU. Con respecto a la comunicación CAN, sabéis que hay un modelo, en el caso del FRENIC LIF, digamos, la referencia tenían dos modelos, el E y el EA. Uno era con comunicaciones CAN incorporada y el otro era con comunicaciones con el protocolo, por así decirlo, DCP. ¿Vale? En el caso del LM3 no incorpora las comunicaciones CAN, ¿vale? Por lo tanto, es una cosa que a tener en cuenta, aunque no habían muchas instalaciones trabajando con este protocolo, pero si surge alguna, pues lógicamente habría que poner el LM2A. Bien, en cuanto a entrada del encoder, la tarjeta de encoder incorporada era la tarjeta HTL, con las entradas de los canales ABZ, y en el caso del LM3, como comenté anteriormente, pues tenemos incorporada de serie la señal incremental en formato sinusoidal con los canales AB, que puede tener el 1313 o el 1387, y luego la parte de señal absoluta seno-coseno, en este caso es específica del 1387, o las comunicaciones con los protocolos ENDA 2.1, perteneciente a este mismo 1313, o al protocolo BIS-C. ¿Vale? Esto es lo que viene de serie. En cuanto a la salida de pulsos de repetición de encoder, tienen la misma, los canales A y B en colector abierto. La fuente de alimentación para el encoder, lógicamente, en el caso del LIF1, si era entrada HTL, era alimentación 12-15 voltios. En el caso del LM3, pues ese tipo de encoders precisan una alimentación de 5 voltios. ¿Vale? Hay unas pequeñas diferencias, es que en los terminales, en el terminal block, los terminales eran todos de tornillos, en el caso del LIF1, y en el caso del LM3 son de tornillos y también de resorte, de tipo case clamp, ¿vale? De estos de que pones el cable y lo aprietas simplemente empujando el cable y ya está, sin más. Vale, pasamos a la segunda parte de la comparativa, que es en la combinatoria, en las combinaciones que hay de las diferentes opciones del LM1 y el LM3. Pues bueno, básicamente el resumen es esto. No me voy a prolongar mucho más en dar explicaciones. Básicamente el resumen es que la configuración del LM3 con respecto al LM1, entre lo que viene de estándar integrado y lo opcional, es diferente, ¿vale? Simplemente, pues, lo que venía integrado en el LIF1 era la señal incremental HTL, canal AB, ¿vale? Que era colector abierto complementario, con una salida de pulsos también, de colector abierto y complementario. Y en el caso del LM3, ese mismo tipo de señales lo podemos tener con la tarjeta de opción LMPG3, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, me voy al encoder típico con comunicación serie ENDA 2.1, tenemos que poner las opciones o bien la PS o la PS1 del LM1, y en el caso del LM3 pues ya no hay que poner ninguna opción porque ya nos viene, mejor dicho, incorporada de serie, ¿vale? Sin más, como la presentación después se colgará en nuestro, bueno, mejor dicho, el webinar se colgará en nuestro canal de YouTube, pues podéis ver con más detalle todos y cada uno de los puntos y opciones de combinaciones o combinaciones de las diferentes opciones, mejor dicho, o si después en el apartado de preguntas y respuestas tenéis alguna duda, pues podemos aprovechar. Pero tampoco por no entrar en cada punto paso a la siguiente diapositiva.
que bueno, al final esta segunda diapositiva viene de la primera. Simplemente son los detalles que incorporan los equipos tanto de serie a nivel de fuente de alimentación, los comunes, cómo se llaman, todo esto es lo mismo. La fuente de alimentación se llama PO, el común es CM. En el caso del LIF1 tendríamos 12-15 voltios, en el caso del LM3 la fuente de alimentación incorporada entrega 5 voltios. ¿Vale? Y para un encoder con señales colector abierto, con la tarjeta de opción OPC LMPG3, pues obviamente la salida de la fuente de alimentación será 12-15 voltios para alimentar a ese tipo de electrónica de encoder. Y luego las señales, en cuanto a la entrada y la salida de pulsos, pues bueno, cada una la que corresponde. Pero bueno, tampoco, por no hacerlo muy pesado, tampoco voy a entrar a describir todas y cada una de las combinaciones. Simplemente que sepáis, pues eso, que en el caso del LIF1 había una tarjeta de opción para salida de encoder LAN driver, que en este caso en el LIF3 pues no está. La tarjeta PR del LIF1 correspondería a la que viene de serie en el LIF3. La PS-PS1 también correspondería a la que viene de serie en el LIF3. Después, la tarjeta con 4 bits código Gray o 3 canales de conmutación VW, que en el caso del LIF1 era la OPC LM1PP, en este caso no se ha diseñado, no hay opción, en este caso, mejor dicho, para el LIF3, y la tarjeta que también había, la otra opción, la ID, que era una tarjeta de divisor de pulsos, pues tampoco está para el LIF3. Simplemente que hay algunas cosas que sepáis que están, otras que no están, pero bueno, las que están son las necesarias, básicamente. Ese es el resumen. Muy bien, y ya me voy a la última parte, al último apartado, mejor dicho, y es en el que hablo brevemente de los dispositivos periféricos, que se pueden combinar con la gama FreneGlyph, con el LM3 o con otras gamas, lógicamente. Pero ya que estamos hablando del LM3, pues bueno, vamos a ver qué dispositivos periféricos podemos llegar a combinar con el FreneGlyph 3 serie LM3S. Vale, en este caso se trata de la serie Frenic ERHC. Esta es nuestra solución para suprimir los armónicos a bajo coste, ¿vale? Es un equipo regenerativo, en definitiva, y este equipo pues permite dos modos de trabajo. Como podéis ver, el modo de trabajo AFE o Active Front End en inglés, cabecera regenerativa, o el modo EBR, que es el modo de hacer trabajar el equipo como si fuera una resistencia electrónica de frenado, una resistencia de frenado electrónica, básicamente. Ok. Dado que es posible el funcionamiento con un elevado factor de potencia, próximo a 1, a más o menos 1, lógicamente, en función de si está consumiendo o regenerando, permite, entre otras cosas, pues reducir la capacidad del transformador de alimentación y, lógicamente, permite o aporta un ahorro energético mediante la regeneración de energía. Vale, como una imagen vale más que 1000 palabras y que 1000 palabras, pues aquí podéis ver los dos ejemplos, ¿vale? Gráficos. Este sería el primer ejemplo en el que el equipo trabaja como cabecera regenerativa, como Active Front-End. Tendríamos la red eléctrica, tendríamos todos los filtros que precisa el equipo regenerativo, el RHC, y luego el FreneGlyph, que se alimentaría directamente del equipo regenerativo, ¿vale? Luego tendríamos el motor, el ascensor y demás. Y aquí podéis ver pues, que en este caso el dimensionamiento precisa de que la potencia del convertidor sea equivalente igual a la potencia del variador. Cuando lo hacemos trabajar en modo EBR, resistencia electrónica de frenado, el conexionado cambia sensiblemente. Como podéis ver aquí, tanto el variador como el equipo regenerativo, ambos se alimentan de la red eléctrica, ¿vale? Pero a su vez hay una conexión mediante el bus de corriente continua entre el variador y el equipo regenerativo, ¿vale? Y esto lo que permite es que dimensionemos el equipo, la potencia del equipo regenerativo, como la potencia de la resistencia de frenado. O sea que no tiene que ser talla variador, talla de motor, ¿vale? Puede ser una potencia más pequeña, el equivalente a lo que vendría siendo la resistencia de frenado. Vale, y esto lo que permite, pues lógicamente, es trabajar
con un factor de potencia, como decía, bastante elevado y reducir la tasa de distorsión armónica en corriente principalmente por debajo del 5%. O sea que esto es una maravilla. Aquí podéis ver una gráfica sin el equipo regenerativo, la distorsión en este caso de la forma de onda de la señal de corriente y una señal pues bastante perfecta con el equipo regenerativo. Bien, a nivel de gama de producto, la gama Ferenic ERHC la tenemos disponible en 2 voltajes, en tensión de alimentación trifásica 220, en trifásica 400. Ambas parten de 5,5 kilovatios, en trifásico 220 llegamos hasta 22 kilovatios y en trifásico 400 llegamos hasta 75 kilovatios. Lógicamente todo esto está pensado en los ejemplos de aplicación donde ponemos nuestro Ferenic Lift, en este caso ascensores, montacargas, parkings de estos que son automáticos, etcétera, etcétera. Pues creo que efectivamente ya hemos llegado al final de la sesión. Aquí tenéis la dirección de nuestra página web, la dirección de nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que tenemos recientemente un canal propio donde todos estos webinars y otros se cuelgan de nuestro canal en castellano, ¿vale? Para que los podáis difundir. Y después, si tenéis algún tipo de pregunta a nivel técnico o preguntas que no se puedan solventar ahora en el apartado de preguntas y respuestas, lo tenéis en el correo postventa@fujilelectriceure.com. Otras consultas a nivel comercial, por ejemplo, consultas genéricas al info.spain@fujilelectric-medioeurope.com, ¿vale? Luego también nos podéis seguir en los canales, en las redes sociales como LinkedIn, Fuji Electric Europe sucursal en España.